Hoy vamos a estar continuando con una serie que hemos estado tratando por las últimas semanas, por si no has estado con nosotros. Ha sido una serie apologética en la que hemos estado haciéndole preguntas a Dios. Esas preguntas que muchas veces nosotros tenemos, pero que a veces nos da miedo de hacerlas en voz alta. Y hoy hemos llegado a una pregunta bastante interesante, y yo creo que es una pregunta que tal vez todos nosotros nos la hemos hecho en algún momento. Y la pregunta es esta: ¿por qué Dios, si soy salvo, sigo pecando? ¿Por qué Dios, si soy cristiano, sigo pecando? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el problema conmigo? Si somos honestos, yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. Yo recuerdo que cuando era joven, una vez le gasté una broma a un amigo y mi madrastra se lo tomó a mal. Y me dijo que no entendía cómo yo podía ser tan malo con alguien tan noble. Recuerdo que me hizo sentir como el peor joven del mundo. Y supongo que ella quería enseñarme una lección. Quería, ¿verdad?, que yo me diera cuenta de lo que había hecho y que rectificara. El problema es que ella me dijo que dependía de mí mejorar. Entonces yo me preguntaba, si yo soy el peor, entonces ¿qué esperanza tengo? En ese momento me pregunté, ¿qué es lo que está mal conmigo? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Ahora, la psicología moderna nos dice que la respuesta a esa pregunta es mirar dentro de ti y descubrir quién eres realmente. Freud dijo que la represión del deseo es la base de toda neurosis. Déjame explicarlo en otras palabras. Lo que él dijo fue que la razón por la que tú eres infeliz es porque los demás te dicen lo que no puedes hacer. Por eso, hoy en día la gente dice cosas como, sigue tu corazón. O tal vez cosas como, haz lo que tú quieras, lo que te haga sentir bien. Vive tu verdad. O simplemente te dicen, sé tú mismo. La felicidad se ha convertido en sentirse bien, no en ser bueno. Y el problema es que cuando intentamos arreglarnos a nosotros mismos, buscando dentro de nosotros mismos, nunca lo logramos, porque nos damos cuenta que en el fondo estamos muy rotos. Ahora, para algunos de nosotros, para la gran mayoría de los que estamos aquí, hemos escuchado el Evangelio y nos convertimos en cristianos. Es decir, nos rendimos a Jesús y confiamos solo en Él para nuestra salvación. Amén. Pero nosotros pensamos que eso nos va a arreglar instantáneamente y que vamos a ser completamente nuevos de manera instantánea. Y ahora, sí es cierto que confiar en Jesús arregla nuestra eternidad. Y es cierto que también cambia nuestra identidad. Pero pronto nos damos cuenta que estamos luchando con viejos o con nuevos pecados que descubrimos que estábamos cometiendo desde que nos acercamos a Dios y empezamos a leer la Biblia. Entonces, en esos momentos es cuando empezamos a preguntarnos, ¿soy realmente cristiano si lucho con estos pecados? ¿Cuál es el problema conmigo? ¿Qué estoy haciendo? O cuando hemos hecho algo decimos, ¿qué he hecho? Vamos a ver hoy en el capítulo 6, primeramente Pablo habló de cómo los creyentes son liberados del pecado por el poder de la resurrección de Cristo. Entonces estamos vivos para Dios y muertos al pecado. Pero es fácil preguntarnos, si tengo el poder de la resurrección de Jesús dentro de mí, entonces ¿por qué sigo luchando con las mismas tentaciones y los mismos pecados? ¿Por qué no amo más a Dios? ¿Por qué se hace tan difícil? Ahora, Pablo continúa su pensamiento en el capítulo 7 y allí nos habla sobre sus propias luchas. Este es uno de los capítulos más alentadores de la Biblia para nosotros como cristianos, porque si Pablo luchó con el pecado como creyente, entonces nosotros, tú y yo, no somos la excepción. En el capítulo 7 vamos a ver la realidad del pecado en el creyente y también veremos el rescate del creyente del pecado. Y ese será nuestro primer punto, la realidad del pecado en el creyente, la batalla que tenemos que ganar. Versículo 7 nos dice Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo.
Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Lo que estaba sucediendo en ese tiempo es que algunas personas estaban acusando a Pablo de decir que la ley no importaba, que tú podías vivir como tú quisieras. ¿Por qué? Porque existe la gracia de Jesucristo y que si tú estás en la gracia de Jesucristo, tú puedes hacer lo que quieras y Dios simplemente te perdonará. Así que estas personas utilizaban el evangelio y lo transformaban y decían, yo puedo vivir la vida como me dé la gana. Pero Pablo está diciendo que la ley no es mala, sino que nos ayuda a ver cuán malos somos en realidad. Es decir, el propósito de la ley, los 10 mandamientos, la Biblia, es mostrarnos a ti y a mí cuán pecadores somos. La Biblia, la ley de Dios, es como un mapa y un espejo. La Biblia funciona como mapa porque nos dice cómo vivir, cómo debemos vivir la vida conforme a lo que Dios espera de nosotros. Pero también es un espejo. Es un espejo porque nos muestra cómo somos nosotros realmente. Nos muestra nuestros defectos, nuestros pecados, cómo somos en el interior. Así que nos muestra quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nos muestra qué lejos estamos de alcanzar el estándar de Dios. Y fue precisamente esa ley la que convenció a Pablo de la terrible depravación de su corazón. Porque mientras Pablo se comparaba con los demás, él se sentía bastante respetable. Pero tan pronto como las exigencias de la ley de Dios lo convencieron con poder, se quedó sin palabras y condenado. Allí fue cuando se dio cuenta que ser bastante bueno no es suficiente para los ojos de Dios. Así que la ley nos muestra cómo nos quedamos cortos. No puede hacernos mejores, solo nos muestra que no estamos a la altura de las exigencias de Dios. ¿Alguna vez fuiste a un parque cuando eras pequeño? ¿Cuántos iban a los parques de atracciones? En nuestros países eran muy famosos. Y no sé si recuerdas, pero si había una montaña rusa y tú querías montarte, para tú poder montarte tenías que primero pasar por ese letrero donde te medían. ¿Recuerdan? Y allí había una línea y la línea decía, si tú llegas a esa línea, puedes pasar adelante y subirte a la montaña rusa. Pero si tú no llegabas a esa línea, quiere decir que te habías quedado corto. No podías hacer nada al respecto. No eras lo suficientemente alto, así que no podías subirte. Y eso es lo que hace precisamente la ley para nosotros. Nos muestra cuál es el estándar y lo corto que nosotros siempre nos quedamos de él. Sin embargo, Pablo nos dice que la ley es un regalo que nos muestra dónde y por qué necesitamos a Jesús. No es enemiga nuestra, no es una maldición, por el contrario, es buena porque nos muestra por qué necesitamos a Jesús. Y la ley nos muestra que hay cosas en nosotros que no sabíamos que estaban ahí hasta que la Biblia nos reveló que estaban ahí. Por eso en los versículos 7 y 8 nos damos cuenta que, por ejemplo, nosotros no sabríamos lo que es codiciar, al menos que la palabra nos haya enseñado lo que es codiciar. ¿Y qué es codiciar? Es desear lo que otro tiene y sentir que no podemos estar satisfechos hasta que lo tengamos. Y Pablo dice, el pecado, aprovechándose de la oportunidad, produce en mí toda clase de codicia. Ahora, tú y yo podemos ser como Pablo y podemos pensar que somos una persona bastante buena porque no hacemos muchas de las cosas que hacen los demás. Pablo, por ejemplo, pensaba que él no había robado, él no había cometido adulterio, él no había matado, él había respetado a sus padres, él no adoraba líderes e ídolos, él cumplía todas y cada una de las exigencias de la ley. Pero entonces en la vida de Pablo sucedió algo. A medida que Pablo iba repasando la ley, llegó al 10º mandamiento. Es el 10º mandamiento el que lo convence, el que dice, no codiciarás. Y es interesante porque ese mandamiento no se trata de una obediencia externa, sino de una obediencia interna. Porque la codicia tiene lugar en la mente, en el alma de la persona.
Entonces, aunque Pablo no haya cometido ninguno de esos pecados más groseros y repugnantes, ahora se estaba dando cuenta de que su mente estaba corrompida. Él entendió que los malos pensamientos son tan pecaminosos como las acciones. Y se dio cuenta que tenía una vida de pensamientos contaminada. Su vida exterior tal vez se veía intachable. Él mismo dice, yo soy judío de judío, pero su vida interior era una cámara de horrores. Así que él se dio cuenta que toda su conformidad externa con todos los demás mandamientos no lo convertía en una buena persona, porque incumplía el 10º mandamiento. Aquí en lo que nos dice Pablo, el 10º mandamiento es el punto de referencia. Pablo analizó los 10 mandamientos y luego se dio cuenta que el marcador no era 9-1. Sí, yo he cumplido 9 y he fallado en 1. Voy ganando 9-1. No, él se dio cuenta que el marcador es 10-0. 10-0, ¿por qué? Porque fallé en 1. Y la palabra nos dice que con que falle en 1, he fallado en todos. Entonces no podemos vivir a la altura de los estándares de Dios, ni de los nuestros. Y la codicia, aunque no parezca y no lo pensemos a menudo, es la raíz de nuestro pecado. Es el peor pecado. Fíjense, Adán y Eva, Dios les dio todo lo que ellos podían desear. En el jardín ellos los tenían todo, cualquier cosa que desearan o necesitaran. Pero Dios les dijo que no comieran de un árbol. Y en lo único que ellos podían pensar era en lo único que ellos no podían tener. En ese árbol, en ese fruto prohibido. Y lo mismo ocurre con nosotros. Dios nos da todo lo que necesitamos y nosotros siempre andamos pensando y queriendo lo único que no tenemos. Y el punto es el siguiente, que para nosotros en realidad nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Martín Lutero dijo que la razón por la que robamos es porque queremos lo que otro tiene. La razón por la que mentimos es porque queremos aprovecharnos de la gente o porque queremos quedar bien con la gente o queremos encubrir nuestros pecados. La razón por la que cometemos adulterio es que no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado y queremos más y más. Entonces Pablo se dio cuenta de que aunque él no hacía cosas malas, no significaba que él no quisiera hacer esas cosas malas. Y muchas veces las cosas buenas que él hacía, las hacía por las razones equivocadas. Por eso en el versículo 13 dice, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno. Lo que Pablo quiere decir es que cuanto más se esforzaba por cumplir la ley, por ser buena persona y por demostrarle su valor a Dios, más crecían sus celos, su inseguridad y su odio hacia los demás. Él comprendió que era un pecador en lo más profundo de su ser y que intentar cumplir la ley y ser buena persona para ganar el amor de Dios simplemente demostraba lo incapaz que él es de hacerlo. Por eso continúa su pensamiento en el versículo 14 y dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Ahora, cuando Pablo habla de la carne, no se está refiriendo al cuerpo físico, no se está refiriendo a esta carne, sino al pecado que mora en nosotros desde que nacemos. La carne es una fuerza dentro de nosotros que se opone a la voluntad y a los caminos de Dios en nuestras vidas. Esa es la carne a la que se refiere Pablo. Entonces, hemos sido salvados de la pena del pecado, pero seguimos siendo salvados del poder del pecado en nuestras vidas. Así que mientras vivamos acá en esta tierra, estaremos luchando contra la carne. Y aquí en esta tierra nosotros tenemos 3 enemigos. 3 enemigos. Número 1, el mundo. Número 2, el diablo. Y número 3, la carne. El problema es que a menudo nosotros culpamos al mundo y al diablo por cosas que ellos no hacen. Es nuestra carne. No eres tú el problema. No es el diablo, soy yo. Es mi carne. A mí me gusta culparte a ti o al diablo porque yo quiero hacerme la víctima. Pero el problema es que no puedo ser la víctima cuando nosotros somos el abusador.
Por eso Pablo dice en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Ahora, todos estaríamos de acuerdo en que Pablo es cristiano, ¿verdad? Al momento que él escribe estas palabras, estamos de acuerdo en que él es cristiano. Sin embargo, él dice, no entiendo por qué hago las locuras que hago. Y nosotros también a veces hacemos alguna tontería y la gente nos pregunta, ¿pero en qué estabas pensando? Y la respuesta es que en realidad no estaba pensando. Y si estaba pensando, solo estaba pensando en mí y en lo que quiero, cómo lo quiero y cuándo lo quiero. Entonces, el bien que quiero hacer, no puedo hacerlo, dice Pablo. Es como hacer dieta. ¿Alguna vez has tratado de hacer dieta? Ha llegado el verano y todo el mundo quiere tener, ¿verdad?, su mejor cuerpo, el cuerpo perfecto para verano. Es el momento perfecto para ir a la playa, así que es hora de ponerse en dieta. Y comenzamos, ¿verdad?, con muy buena intención de hacer dieta. Pero luego resulta que un hermano nos invita al cumpleaños de su hija en su casa. Y allí vamos y lo primero que vemos cuando entramos es un pastel que se ve delicioso. Y entonces tú tratas de no comer, pero vienen y te dicen, hermano, ¿pero no va a probar un pedazo? Y ahí empieza la carne, uno dice, oye, yo no quiero que vean que estoy como que haciéndole un desaire al hermano. Bueno, está bien, me voy a comer uno, pero luego terminas comiéndote dos. Y te los vas comiendo y los justificas, porque dices, bueno, al fin y al cabo es una fiesta, es un compartir. Y la Biblia enseña el compañerismo, ¿cierto? ¿O qué tal cuando a veces vas a una reunión? Vas a una reunión y tú te mentalizas y dices, bueno, cuando yo llegue ahí, sí, yo me voy a sentar, pero yo no voy a decir nada. No voy a decir absolutamente nada, solo voy a escuchar. Luego, cuando empieza la reunión, es como si hubiesen encendido la mecha. No dejas de hablar y hablar y hablar hasta el punto que parece un maleducado. ¿O qué tal cuando te vas de vacaciones? ¿Alguno de ustedes se ha ido de vacaciones con la familia, con los niños pequeños? Entonces todos pueden identificarse conmigo. Uno viene, se sube al auto, sales de la casa y todo va bien. Y tú y tu esposa se ponen de acuerdo, bueno, todo va a salir bien, no vamos a gritarle a los niños. Va a ser un viaje placentero. Pero no ha pasado sino 30 minutos cuando los muchachos atrás han armado un desastre. Y lo primero que haces es gritarle y amenazarlos con que te vas a devolver a la casa. Le dice, si no paran en este momento, voy a dar la media vuelta y vamos directo a la casa. Eso es lo mismo que ocurre con todo. Eso ocurre con las drogas, con el alcohol, con la pornografía, con la avaricia. De esa manera actuamos. El bien que nosotros queremos hacer nunca es suficiente. Nunca logramos hacer lo que realmente esperamos hacer. Y Pablo dice en el versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Es decir, digan lo que digan, ser cristiano es difícil. ¿Estarían de acuerdo conmigo? Es difícil, es más, parece imposible. Si amas a Jesús y aún así, semana tras semana, sigues luchando por hacer lo correcto y no hacer lo incorrecto, Pablo te dice, no te preocupes, no estás solo. Yo también hice lo mismo. Así que todos los cristianos luchan con el pecado. Es más, si no estás luchando con el pecado, puede que tal vez no estés vivo o no seas cristiano. Cada creyente en la Biblia, si te pones a pensar, luchó con el pecado. ¿Conoces las historias de algunos de los héroes de la fe? Cada uno de ellos luchó contra el pecado. Comencemos con Adán y Eva. No solo lo arruinaron todo por nosotros, sino que luego criaron a un asesino. ¿Qué hay de Noé? Noé no solo hizo excelente trabajo con el arca, sino que luego fue un borracho. ¿O qué hay de Abraham, el padre de la fe? Fue muy obediente a Dios, pero Abraham tenía un problema. Era muy mentiroso.
Moisés. Moisés libertó a Israel, pero resulta que Moisés tenía un problema de ira. No solo asesinó a un hombre, sino que muchísimos años después su ira le costaría la entrada a la tierra prometida. ¿O qué hay de David? El rey David. Bueno, el rey David tuvo una aventura. Y no solo eso, sino que hizo matar a su mejor amigo para encubrir esa aventura. Y Salomón tenía un problema de adicción. Tuvo más de 1000 mujeres. Así que ya saben a qué estaba adicto. Elías tenía pensamientos suicidas. Pedro, ¿qué hay de Pedro? Pedro no dejaba de decir tonterías y de actuar a veces como un tonto, hasta el punto que negó conocer a Jesús. Entonces Pablo se identifica con cada uno de ellos y dice: yo estoy con ustedes en ese bote. Tengo una batalla continua contra el pecado. El pecado habita en mí. Fíjense, Pablo no se excusa ni niega su responsabilidad. Eso no es lo que él está queriendo hacer. Simplemente afirma que no ha encontrado la liberación completa del poder del pecado y que el pecado sigue morando en él. Y que cuando peca no es con el deseo del nuevo hombre, no es con el deseo del que busca complacer a Dios. Su pecado no proviene de su nueva identidad redimida, sino de su parte humana que no ha sido redimida aún, de su carne. Entonces sí, soy salvo. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, eres salvo. Y sí, no vas al infierno, pero todavía hay algo de infierno dentro de nosotros. Y la vida cristiana es una guerra contra el pecado que aún mora en nosotros. Sabemos que la lucha es real, pero eso no quiere decir que tengamos que vivir una vida derrotada. No vivimos en derrota, hacemos la guerra. Así que no solo nos quejemos de nuestras fallas y nuestros defectos, luchemos contra ellos, hagamos guerra, matemos al pecado antes de que el pecado nos mate a nosotros. Y eso nos va a llevar al segundo punto, el rescate del creyente del pecado, la guerra que no podemos perder. Pablo continúa en el versículo 24 y dice: miserable de mí. Pablo se diagnostica honestamente a sí mismo como un miserable malvado. Pablo dice: soy un miserable, un pecador. Pero algunas personas podrían decir: ay, Pablo, no seas tan duro contigo mismo. Tu autoestima está muy baja, Pablo. No eres tan malo. Después de todo, fíjate, tú no has hecho las cosas que otros han hecho. Pero Pablo tenía razón. Si tú y yo nos autodiagnosticamos a la luz de quién es Dios y de lo que nosotros hacemos, en realidad nos identificaríamos con Pablo. Somos miserables. Pero si somos cristianos nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo, no tenemos que quedarnos ahí. Entonces Pablo pregunta: ¿quién me libertará? Fíjate, no dijo ¿qué puede librarme? No dijo qué, sino quién. Entonces no se trata de qué puedo hacer, qué puedo comprar, qué puedo tomar o a quién puedo culpar, sino quién. Es decir, tú y yo no necesitamos una receta, no necesitamos que alguien nos diga qué hacer, sino que necesitamos una persona. ¿Y quién es esa persona? Aquel que ha liberado a los cristianos una vez para siempre y quien los liberará día a día. Por eso en el versículo 25 Pablo continúa y dice: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Jesús es el único que puede librarme de mí mismo. Y nuestra oración, desde que yo comencé y he estado a cargo del ministerio y del cuerpo pastoral, ha sido que en esta iglesia no seamos un lugar donde tenemos que fingir que todo está perfecto. Que no sea un lugar donde venimos fingiendo y mostrando una careta porque nos sentimos fuera de lugar si sufrimos o si estamos luchando contra el pecado.
Este no es un lugar donde la gente lo tiene todo resuelto, sino es un lugar donde juntos luchamos en nuestra búsqueda de Jesús. Así que esto no es un club de campo donde todo el mundo viene y pretende ser feliz. Esto es una sala de emergencias. Esto es un hospital. Tú luchas, yo lucho, pero luchamos juntos hacia Jesús. Y el Evangelio de Jesús no solo nos salva del infierno, no solo nos hace salvo una vez, sino que también nos salva de nosotros mismos. No solo nos salva, sino que nos mantiene salvos. Esa es la gran noticia. Es el poder de Dios. Eso quiere decir que entre la santidad de Dios y la conciencia de nuestra miseria está la grandeza del Evangelio de Jesús. Lo que cierra esa brecha entre nosotros y Dios es la buena nueva de Jesús. Así que debemos preguntarnos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Jesús en mi lugar. Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y 3 días después resucitó de entre los muertos. Él vivió la vida que yo no podía vivir. Él murió la muerte que yo merecía. Y Él resucitó de entre los muertos en completa victoria. Así que ahora, solo por la fe en Jesús, somos perdonados, adoptados y hechos nuevos para siempre. La buena nueva de Jesús lo cambia todo, absolutamente todo en mi vida. Pero nosotros no solo necesitamos el Evangelio el día en que fuimos salvos. Necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Porque nosotros vivimos en una tensión permanente entre el ya, el día de la salvación, donde los creyentes han sido salvos, y el todavía no, donde los creyentes serán salvados en el regreso de Cristo. Tú y yo estamos allí, en el medio. Así que nunca nos graduamos del Evangelio. Nunca llegamos a graduarnos de él. De hecho, Timothy Keller dijo una vez, el Evangelio no es solo el mensaje que te salva, no solo aplica una vez a tu vida, sino que más bien es el mensaje que te moldea. No es solo el ABC del cristianismo, sino más bien la A hasta la Z de la vida cristiana. El Evangelio de Jesús no nos enseña a manejar el pecado, sino a reemplazar nuestros deseos. No nos enseña a encubrir el pecado, sino a reemplazar los deseos de nuestro corazón. Así que tú y yo podemos tratar de manejar el pecado y ocultarlo por un tiempo, pero tarde o temprano saldrá a la luz. Solo puedes aguantar y fingir por un tiempo. Pero tú y yo nos engañamos creyendo que podemos manejar o encubrir nuestros pecados por nosotros mismos. Tal vez esforzándonos más, siendo mejores o viniendo a la iglesia y fingiendo. Pero eventualmente el pecado que tratamos de ocultar o reprimir destruirá nuestras vidas. Y ese tipo de vida es agotadora. No funcionará a largo plazo. Al final nos descubrirán. Así que hay 2 formas de lidiar con el pecado, hermanos. 2 formas. Una puede ser la restricción. La otra puede ser el reemplazo. Y déjame ponerte un ejemplo para que entiendas. Había un hombre, tras 26 años fumando 2 paquetes de cigarrillos diarios, se construyó un dispositivo en forma de jaula alrededor de la cabeza para no fumar. Lo van a ver en pantalla. Su mujer es la única que tiene la llave. Así que ese hombre vive permanentemente en una jaula. Y la mujer solo la abre cuando es hora de comer y lavarse los dientes. Ahora, este hombre ha logrado resistir el deseo de fumar. Sin embargo, solo lo ha logrado con la ayuda de una jaula externa. Pero eso no ha cambiado su deseo interno de fumar. Así es como algunos tienen que tratar con el pecado. A veces hay que usar restricciones, a veces hay que bloquear cosas, a veces hay que establecer compañeros de responsabilidad,
A veces hay que alejarse. Hay que hacer lo que hay que hacer para no caer en el pecado. El problema con las soluciones externas es que eso solo funciona por un tiempo y no cambia realmente tus deseos pecaminosos, tus deseos en el interior. La pregunta que debemos hacernos, ¿hay una mejor manera? ¿Hay una mejor manera que la restricción? La respuesta es sí. Fíjense, hay otro hombre que también luchó con la adicción al cigarrillo. Pero este hombre, en vez de recurrir a una jaula para poder luchar contra la adicción, él tuvo un encuentro con Jesús. Y conforme pasaba el tiempo, se fue encantando cada vez más con Jesús y con su palabra. Así que este hombre pudo dejar de fumar y nunca ha vuelto a hacerlo, porque entregó su vida a aquel que podía liberarlo de esa atadura y cambiar completamente su corazón. Ambos hombres resistieron la tentación de fumar, pero uno logró hacerlo sin tener que encerrar su cabeza en una jaula. Simplemente encontró algo mejor, lo que su corazón realmente anhelaba. El Evangelio de Jesús es lo más dulce y hermoso que cualquier persona puede recibir. Es más, brinda un placer más profundo que cualquier otra cosa que este mundo te pueda ofrecer. Thomas Chambers dijo, la única manera de romper el dominio de un objeto bello sobre ti es mostrarle otro objeto que sea mucho más bello. En otras palabras, la única manera de romper el ciclo de pecado en nuestras vidas es predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, día tras día. Cambia los deseos de tu carne por la belleza del Evangelio. Arrepiéntete de tu pecado y aférrate a la verdad del Evangelio. De que somos más pecadores de lo que podemos creer, pero al mismo tiempo somos más amados y aceptados en Cristo de lo que jamás podríamos esperar. El Evangelio no es solo una puerta de entrada a la fe, sino la fundación, los cimientos, las paredes, el techo y toda la casa. El Evangelio es donde vivimos. Así que predícate el Evangelio a ti mismo una y otra vez hasta que tu corazón, hasta que tu alma se alinee con lo que tu cabeza ya sabe. Si estoy en Cristo, no soy condenado, soy llamado. No estoy abandonado, soy adoptado. No estoy desamparado, soy parte de la familia de Dios. No soy esclavo de mi pecado, sino libre en Cristo. No estoy derrotado, sino liberado por el poder de Jesucristo. Pero lo que sé por experiencia es que es muy fácil ser un buen cristiano en la iglesia. Pero luego, cuando nos vamos, cuando salimos por esa puerta, todo parece derrumbarse. Tengo que ir a casa conmigo mismo y tengo que lidiar conmigo mismo y con mis luchas. Miserable de mí. ¿Quién puede librarme de mí mismo? Solo Jesús. Solo Jesús es suficiente. La guerra ha sido ganada. Su presencia nos da la seguridad de la victoria. Que incluso en nuestros momentos más bajos, en nuestros días más oscuros, podemos encontrar esperanza en Él. Gracias a Jesús, tú y yo podemos acostarnos a dormir en paz, porque somos salvos y porque Él nos hace vivir seguros. Amén. Vamos a ponernos de pie para cerrar en oración y alabar a nuestro gran Dios. Y en un momento vamos a extender una invitación a la congregación. Y ese es tu momento de responder a este mensaje. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y cada vez que la predicamos, no es para que las palabras queden en el aire. Es para que la apliquemos a nuestra vida. Y siempre nos invita a una respuesta.
Y hoy queremos darte la oportunidad de que tú respondas. De que tú respondas a la palabra de Dios. Mientras el grupo de alabanza toca una melodía, te invito a que cierres tus ojos y en este momento reflexiones. Reflexiones en dónde te encuentras en este momento. Esta promesa de la palabra, esta promesa de que eres victorioso en Cristo, es solo para aquellos que han rendido su vida a Cristo. Así que si tú te encuentras aquí hoy y estás abatido, estás cansado, piensas que no hay esperanza, hoy es el momento en que Jesús te invita, ven a mí. Ven a mí, arrepiéntete, admite que te has rebelado contra mí, que eres un pecador y que me necesitas a mí en tu vida para vivir como Dios pide que vivas. Y hoy puedes hacer eso, solo tienes que venir al frente. Solo debes venir al frente y entregar tu vida a Jesús. Y si tú eres un creyente que camina con el Señor, tal vez has estado pasando por luchas, tal vez estás hoy en pecado, o tal vez no entiendes por qué te suceden las cosas que te suceden. Hoy es el momento de pasar al frente para que podamos orar por ti. No tienes que llevar esas cargas solos, no tienes que cargar con esas luchas solo. Puedes traerlas aquí al altar. El altar de gracia está abierto para todo aquel que quiera acercarse a Él. Así que si ese eres tú hoy, acá adelante vamos a tener a hombres y mujeres que están dispuestos a orar por ti. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Por haber enviado a tu Hijo, Señor, a vivir esa vida que no pudimos vivir. A morir, Señor, como sustituto nuestro. A tomar el castigo que nos pertenecía. Pero que no se quedó allí muerto, Señor. Se levantó de entre los muertos con victoria. Y que a través de Él, Señor, nosotros tenemos la victoria. Tenemos un cuerpo, Señor, que aún vive en la carne. ¿Quién puede librarnos de la carne sino tú, mi Señor? Ayúdanos día a día a dar la buena batalla, a luchar contra el pecado, a matar el pecado con tu fuerza y tu gracia. Si hay alguien que no ha rendido su vida a ti hoy, Señor, que dé ese paso, el paso más importante que puede dar en su vida. Y si hay alguien, Señor, abatido, uno de tus hijos, Señor, que necesita tu ayuda, que pase adelante y permita que oremos por él. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.